Ok, bueno, vamos a empezar con la cuarta Se está grabando la llamada. sesión. Híjole. Bueno, vamos a empezar con la cuarta sesión, que va a ser, vaya, el tema de hermenéutica. No sé si recuerden que en la clase introductoria vimos definiciones, pero no vimos a grandes rasgos en qué consiste la hermenéutica, ¿no? Solo fue como una breve definición. Y ahorita pues ya lo que es la hermenéutica vamos a entrar un poquito más a cómo fue la primera sesión en que lo vimos, ¿no? No es un curso intensivo, no es un curso profundo, pero pues son las herramientas básicas, vaya, para que cuando nosotros vayamos a la escritura podamos tener un mejor conocimiento para poderlas usar mejor, ¿no? Pablo le decía a Timoteo que usara bien la palabra de Dios. Entonces, al decirle Pablo a Timoteo que use bien la palabra de Dios, podríamos entender que también hay un mal uso de ella. Entonces, es lo que queremos evitar, ¿no? Hacer un mal uso de la palabra de Dios, sino ser fieles, como le decía Pablo a Timoteo, y hacer un buen uso de la palabra de Dios. Entonces ya en nuestra cuarta sesión vamos a ver, como les decía hace un momento, lo que es hermenéutica. La palabra hermenéutica, vimos el significado, pero como creo que va a haber algunos que no estuvieron en la introducción, pues vamos a ver otra vez lo que es la definición de hermenéutica, ¿no? Y así, sin tanta chimichanga, como dice nuestro conocido Chiquilín, pues la hermenéutica es traducir, interpretar o explicar. No sé si recuerdan el principio formal de la hermenéutica, o exposición, hermenéutico, todo eso, pues fue Esdras, ¿no? Que se propuso en su corazón estudiar la ley de Dios, o sea, inquirir en la ley de Dios, para estudiarla, para vivirla, pero también para enseñarla. Entonces, es nuestro principio formal, Esdras, y tenemos este principio también nosotros, ¿no? De lo que es esto mismo, traducir la Biblia, o sea, interpretarla y explicarla, ¿no? A cómo es la definición, ¿no? O sea, de hermenéutica, traducir, interpretar o explicar. Entonces, es una ciencia y es un arte, ambas cosas, ¿no? La hermenéutica es una ciencia y es un arte. En el sentido de, nosotros enfocado al sentido de, pues la interpretación bíblica, ¿no? Y tiene su origen, no sé si recuerdan, de Hermes, el dios griego, pero no vamos a tomar, vaya, a esas filosofías griegas, pues como nuestra enseñanza, ¿no? O sea, sino que tiene su origen de ahí. El dios Hermes era el intérprete de los dioses, vaya, cuando un dios, según la tradición de ellos, quería dar un mensaje a alguna persona, o sea, se lo decía a Hermes, Hermes traducía, interpretaba y le daba el mensaje a su destinatario, ¿no? O sea, ese es el origen de esa palabra, pero nosotros, de nuevo, rechazamos, vaya, esa creencia, pero nos quedamos con el significado de la palabra hermenéutica, ¿no? Que es literalmente, de nuevo, interpretación, explicación. Y nosotros la tomamos, vaya, en lo que es la interpretación bíblica. Hay reglas, hay lineamientos que nos ayudan a interpretar correctamente la Biblia, y pues de eso es lo que vamos a estar viendo a grandes rasgos ahora, ¿no? ¿Y por qué mencionaba hace un momento que es el arte y la ciencia? Bueno, se considera ciencia, la hermenéutica sí se considera una ciencia porque hay reglas ortográficas, hay reglas gramaticales, vaya, hay principios. Entonces la hermenéutica sigue estos mismos principios para nosotros, vaya, poder interpretar los textos de manera correcta, ¿no? Y se considera arte porque hay comunicación, ¿no? Hay fluidez, es comunicación, hay un emisor, hay un receptor y todo eso. Entonces, nosotros como cristianos, vaya, y como buenos intérpretes de las escrituras, pues debemos de aprender estas reglas para poder, vaya, aplicarlas correctamente. ¿En qué? En la interpretación de las escrituras, que es lo que la Biblia realmente dice, y yo extraer esa interpretación que ya está ahí en las escrituras y no imponer mis ideas, mi propio significado, sino por el contrario, someterme yo a ese significado. Y pudiéramos de repente, ¿no? Como de, pero ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué hermenéutica? ¿Por qué no hacemos todo eso a un lado y hacemos nuestro ejercicio diario de lectura de la palabra y todo eso? Pues bueno, incluso hacemos hermenéutica en nuestro diario vivir.
Si yo voy al Oxxo, por ejemplo, y veo que en la puerta dice entrada y salida, yo no voy a quedarme preguntando, ¿y si la entrada está acá donde dice carga y descarga? Y si la entrada realmente es acá donde dice, no sé, ascenso y descenso, o sea, no, ya de manera inconsciente nosotros interpretamos, cuando, no sé, agarro la leche, el galón de leche, o sea, ya para abrir, ¿no? O el conflate, ¿no? Para abrir, separe las pestadas, o sea, ya interpretamos de manera inconsciente. Hay veces que interpretamos, ¿no? De manera, de nuevo, intuitiva, no somos conscientes en qué métodos aplicar, qué reglas seguir, pero ya lo hacemos. Desconocemos muchas veces ese proceso, vaya, no hacemos un método sistemático de cómo entrar, cómo abrir la puerta, cuántos pasos tengo que dar para poder, o sea, no hacemos un método, vaya, en nuestra cabeza, un esquema, no, o sea, lo hacemos de manera inconsciente, desconocemos muchas veces el proceso, pero aún así podemos, ¿no? Conocer ciertos mensajes, cierto significado, podemos comprenderlo, pues como dice aquí, con precisión, ¿no? Aún de manera inconsciente. Así que en nuestro diario vivir, hacemos hermenéutica, ¿no? Interpretamos, leo el periódico, si dice la ciudad, si dice la fecha, ¿será que en verdad pasó en ti? Y si este es de Dubái, si este es de Qatar, si este es de Irán, o sea, ya de manera inconsciente, de nuevo, cuando hacemos nuestros quehaceres diarios, estamos haciendo este ejercicio de interpretar, ¿no? De manera inconsciente, sin aplicar tantos métodos. Pero hay un detalle, ese periódico que leo, esa puerta, la mejor que me dice acceso, esa indicación en la lata o en el cereal, eh, no es un escrito inspirado por Dios. O sea, es algo secular, vaya. Entonces, la Biblia nos enseña que es la palabra de Dios. Leemos, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. O sea, la escritura inspirada por Dios. Tenemos a Pedro diciendo que tenemos la palabra profética más segura. O sea, y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos al autor de Hebreos, ¿no? Hebreos 1:1, que Dios habló de muchas maneras, de diferentes maneras a los padres por los profetas, y luego dice, y en estos postreros días nos habló en Hijo. Entonces, ¿qué fue lo que quedó escrito en el Nuevo Testamento? Pues parte, ¿no? De las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia proclama que Dios ha hablado. La Biblia proclama y testifica de sí misma que es palabra de Dios escrita, no la revelación especial, la revelación escrita. Entonces, la Biblia es nuestra fuente suprema, nuestra fuente infalible de autoridad, o sea, en cuestión de fe y en cuestión de conducta. Es nuestra regla suprema. No hay un ser humano sobre la tierra que tenga la autoridad, vaya, que tiene la escritura. Nosotros podemos equivocarnos, pero la palabra de Dios no. Dios sabemos que no miente. Entonces inspiró un libro que es infalible, que es inerrante, vaya. Entonces nos dejó ese manual infalible en cuestión de fe, en cuestión de práctica. Y por ende, nosotros necesitamos hacer una correcta interpretación de ese libro que nos dejó el Señor. O sea, esto es sumamente importante que nosotros tengamos esos principios, esas reglas para llevar a una correcta interpretación. Entonces, es importante. Eso es lo que hace diferente el aplicar reglas correctas. Yo me puedo equivocar al abrir el conflicto y lo abro por abajo y a fin de cuentas no cumple para lo que lo compré, para satisfacer, vaya, mi gusto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando interpreto incorrectamente las escrituras? Pues puedo caer en herejía, puedo estarle enseñando a una audiencia cosas que la Biblia no dijo. Entonces, ahí es cuando sí ocupo yo tener cuidado, conocer ciertas reglas para poder interpretar la Biblia pues, de manera correcta y hacer buen uso de ella. Y existen varias herramientas, vaya, que me pueden ayudar a mí, pues en el momento, ¿no? En que yo decido estudiar la Biblia, no sé, a más profundidad y pues, número uno, pues la Biblia, ¿no? Hay comentarios bíblicos de académicos, de personas, vaya, que dedicaron mucho tiempo, muchos años de estudio y dejan sus comentarios, ¿no? Entonces puede haber pasajes muy polémicos, muy conflictivos, muy difíciles. Entonces puedo hacer uso, ¿no? De los comentarios de estas personas, no sé, quizás tener diferentes autores, diferentes comentarios, hacer un cotejo y ya de ahí más o menos puedo darme una idea
de qué es lo que ese pasaje está dando a entender, ¿no? La Biblia solo tiene una interpretación, lo que puede variar es la aplicación, pero la interpretación es solo una, ¿no? Entonces, ya con la ayuda de comentarios, pues puedo darme una idea, ¿no? De cuál es el hilo, vaya, conductor de ese mensaje que se está queriendo transmitir. Hay concordancias, hay diccionarios bíblicos que me ayudan, pues, con palabras un poquito difíciles, palabras que probablemente en aquellos años tenían un significado y en este tiempo tienen otro significado, tienen otra connotación. Entonces, eso también me puede ayudar mucho. También hay enciclopedias, libros de historia, geografía y arqueología, ¿no? Para probablemente conocer un decir, ¿no? Los viajes misioneros de Pablo, pues puedo tener un libro, ¿no? De geografía, de diferentes, ¿no? Me salió que hay problemas con mi red, me avisan si se traba, No, todo si bien, no. todo bien, todo bien. Ah, es que me llegó Todo un bien. mensajito, ok. Entonces, Puede yo ser tengo aquí. del otro device, pero el tuyo está bien, ¿eh? Ok, perfecto. Gracias, gracias, Javi. Entonces, yo tengo algunos cuantos recursos, vaya, de los cuales yo hago uso para no imponer una interpretación mía, ¿no? Para tener cuidado, a ver, qué es lo que se enseñó, no sé, años atrás, qué es lo que la historia de la iglesia ha creído a través del tiempo. Entonces, yo consulto ciertas fuentes antes de yo llevar una interpretación mía y a lo mejor esa interpretación mía está muy por fuera de lo que la iglesia ha creído a través de la historia. Entonces, de nuevo, es de tener cuidado, ¿no? Es de tener cuidado porque nos estamos encontrando con un libro que viene divinamente inspirado y debemos, en nuestro ejercicio es saber, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que el Señor está queriendo dar a su pueblo? Entonces, vamos a entrar un poquito ya a lo que es pues la hermenéutica, ¿no? Hay una interpretación gramática al momento, ¿no? De estar estudiando la escritura, hay una interpretación gramática y ¿en qué consiste esta interpretación gramática? Pues vaya, buscar cuál es el significado, cuál es el sentido original del texto, del versículo, del capítulo, del pasaje. Ese es su propósito. Isaac, al leer, no sé, el libro de Hebreos o un capítulo de Hebreos, o sea, mi trabajo, mi propósito, si me apego a lo que es la interpretación gramática, es el significado original del texto. O sea, hay un lenguaje, el autor de Hebreos escribió, vaya, en un lenguaje y yo debo de interpretarlo de acuerdo a ese sentido literal. Entonces, lo que literalmente dice el texto, o sea, es lo que busca este tipo de interpretación. ¿Qué es lo que literalmente dice? Y pues hay aquí un ejemplo, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. En nuestro idioma está separado por tres palabras, inspirada por Dios. Pero en el original, o sea, cuando Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, esta frase, inspirada por Dios, es la frase teoneustos. O sea, es una frase combinada, ¿no? De teos, Dios, y neuma, de aliento. Entonces, es una sola palabra, que la idea es que Dios es el que exhaló. La palabra de Dios es exhalada por Dios. Probablemente inspiración pudiéramos entender de hacia adentro, ¿no? Pero en el original es exhalado por Dios, así como en el huerto del Edén, cuando Dios crea al hombre, vaya, y del polvo y todo eso, o sea, el hombre no comenzó a ser un viviente hasta que Dios sopló en él el aliento de vida. Y es la misma palabra, es el mismo sentido, que la escritura tiene ese soplo divino, ese soplo divino. Entonces, es una sola palabra y esto es, vaya, lo que hace el que hace este ejercicio de interpretar, ¿no? Se busca una interpretación gramática, toma esta palabra, esta frase inspirada por Dios y encuentra, ¿no? Que es teoneustos, neuma, aliento, teos, Dios. Ok, la palabra de Dios es divinamente inspirada, es decir, Dios exhaló sobre los autores que la escribieron, y no son, o sea, respetando la personalidad de cada uno, el contexto en el cual vivió cada uno, pero, o sea, siendo Dios el autor principal. También busca, ¿no? Estudiar el significado de las palabras etimológicamente, o sea, qué es el significado de esa palabra en su sentido, vaya, original, ¿no? En su etimología, vaya. Y esto es muy importante
el entender el significado de nuevo original de la palabra, porque podemos hacer un traslado de esa palabra, trasladarla a nuestro tiempo y probablemente tiene otra connotación. No sé si recuerden, no recuerdo si fue la primera o la segunda sesión donde hablábamos, ¿no?, de la palabra déspota, que de 1800 hacia atrás tenía, vaya, un significado en el sentido de autoridad, de posesión, de alguien que tenía posesiones, pero de 1800 a la fecha pasó a ser una connotación negativa. Entonces, si alguien dice, Isaac es un déspota, Isaac es un tirano, o sea, una connotación negativa, ¿no? De que soy, al decirme cristiano y ser un déspota, un tirano, pues soy un hipócrita, ¿no? Porque no vivo de acuerdo a el estándar de la fe que tenemos en la palabra de Dios. Pero hace años atrás, de hecho, hay un pasaje, creo que en Pedro, donde Pedro habla del Señor Jesucristo como un tirano. O sea, en la palabra original usa esa palabra tirano, pero a nuestra versión quedó como Señor, porque si quedaba como tirano, o sea, pudo haber un conflicto, ¿no? Reina Valera 1960, ya los que editaron esa versión sabían que tirano tiene una connotación negativa, entonces, ¿cómo vamos a asociar al Señor Jesús? Pues con un tirano, pues usamos la palabra Señor, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El entender que las palabras evolucionan, las palabras pueden cambiar, entonces debemos, ¿no?, interpretar la Biblia de manera correcta, entonces debemos de conocer el significado de las palabras, pero en aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo, cuál fue el sentido que el autor quería darle a esa palabra en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo quería usarla? Y aquí viene otro ejemplo, ¿no?, de una interpretación gramática. Nos encontramos con una aparente contradicción. El Señor Jesucristo dijo, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece, ojo con esta palabra, no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Solo puse el pasaje de Éxodo 20:12 y Efesios 6:24, donde se nos ordena honrar a nuestros padres y nuestros hermanos. Pero aquí habla de aborrecer a padre, madre, o aborrecer a mujer, pero tenemos a Pedro y tenemos Efesios diciéndonos que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos con esta aparente contradicción, perdón? Donde por un lado tienes al Señor Jesucristo diciendo que tienes que aborrecer a tu familia, vaya, para poder ser su discípulo, pero tienes otros pasajes de la Escritura que dice que debes honrar a tus padres, que debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hacemos con esas aparentes contradicciones? Bueno, aquí hay algo que debemos de tomar como principio. Si un versículo contradice a otro versículo, es porque yo lo estoy interpretando mal, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, si hacemos una interpretación gramática, y la subrayé, la sombría, la palabra no aborrece, la sombría. Si hacemos una interpretación gramática con este pasaje, vamos a encontrar la respuesta a esta aparente contradicción. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra miseo? Si alguno viene a mí y no aborrece, y usa la palabra miseo, y miseo, sí, es cierto, tiene una connotación negativa de detestar, pero también significa amar menos. Entonces, esta aparente contradicción cobra sentido. Si alguno viene a mí y no ama menos que a mí, o sea, que el Señor Jesús hablando, y no ama menos que a mí, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿no está contradiciendo el Señor Jesús las Escrituras? Si hacemos una lectura superficial, ¿no? Pero podemos encontrar el sentido de esto si hacemos una interpretación de nuevo gramática. Tomamos la palabra aborrece, que nos está creando un poquito de conflicto, y encontramos el sentido, ¿no?, del pasaje. No es odiar, no es aborrecer, no es detestar, sino que Dios tiene que estar por encima. Debo de amar a Dios por sobre todas las cosas, y a ella, a mi esposa, a mis hijos y demás, ¿no? Y es pues un ejemplo, ¿no?, que pudiera ayudarnos, ¿no?, en un momento dado cuando estamos leyendo la Biblia y nos encontremos con ese pasaje. O sea, es solamente un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la interpretación gramática también está el contexto, y esto es un problema que da lugar a muchas malas interpretaciones.
cuando ignoramos el contexto del pasaje. Siempre, siempre debemos de considerar cuál fue la intención del autor para con los receptores originales, cuál era la problemática que se estaba viviendo. Y eso es lo que me gusta, ¿no? De verso a verso, que siempre tomamos en cuenta el contexto. Si se dan cuenta, Javi, platicando una vez con él, ponía un ejemplo bien suave, ¿no? De que los expositores, vaya, que están dedicando verso a verso, es como si estuvieran jugando en una cancha de fútbol. Y ahorita con el Mundial, pues yo creo que todos se nos va a hacer más fácil ese ejemplo, ¿no? Alguien se la pasa al mediocampista, de repente el mediocampista se la pasa a no sé las posiciones, ¿no? A un lateral izquierdo, de repente el lateral izquierdo la centra y el medio remata con cabeza y gol. Entonces, es como a manera de ilustración de cuando se predica verso a verso, ¿no? Por ahí alguien habló del contexto, cuáles eran las problemáticas, no sé, en Timoteo, las herejías, las falsas enseñanzas, todo eso. De repente ya el de la siguiente semana habla de la debilidad de los líderes por haber dado lugar a las enseñanzas que se están infiltrando. Entonces vamos como cobrando sentido, ¿no? Lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque no se ignora el contexto del pasaje. Vaya, se toma en cuenta eso. Hay un contexto inmediato y hay un contexto general. ¿Cuál es el contexto inmediato? Bueno, los versículos que están alrededor del el versículo donde nos encontramos, ¿no? Pueden ser capítulos atrás, pueden ser capítulos adelante, pero pues el contexto inmediato es lo que acompaña, vaya, lo que está alrededor de ese pasaje en específico en el que me encuentro. ¿Y cuál es el contexto general? Pues el panorama completo, no puede ser del libro o de toda la Biblia, o sea, ¿cuál es el contexto, el propósito de todo el libro completo? Está una interpretación histórica, y pues debemos de también tomar en cuenta, ¿no? El contexto, pero también hay una interpretación histórica, ¿no? Que de nuevo no debemos ignorarla para que nos ayude a encontrar el sentido del pasaje. ¿Y qué es la interpretación histórica? Pues estudiar la escritura a la luz de las circunstancias históricas y culturales, vaya, que estuvieron acompañando a los autores en ese momento en que se escribió. Un ejemplo de ello es la parábola del buen samaritano, Lucas 10, el 25 al 37. Nosotros podemos leer la parábola del buen samaritano y, pues qué interesante parábola, ¿no? Debo de amar a mi prójimo y debo de ayudarlo, y cuando veo que tiene necesidad, pues no debo de endurecer mi corazón. Pero cuando estudio un poquito la historia, o sea, y veo ese conflicto que había entre samaritanos y judíos, que los judíos cuando subían preferían rodear para no pasar por Samaria, que tenían una connotación negativa para con ellos, les decían perros a los samaritanos porque los odiaban, los detestaban. Entonces, cuando veo esa parte de la historia, de ese odio, de ese rechazo hacia los samaritanos por parte de los judíos, y luego que Jesucristo en la parábola del buen samaritano está usando a un samaritano que abre su corazón por encima de un sacerdote, por encima de un levita, alguien considerado un traidor, un perro, o sea, alguien despreciable, que es el que termina ayudando, o sea, que es como un ejemplo de moral, o sea, esa enemistad que había cuando la entiendo, o sea, es como que puedo captar el impacto de la parábola que el Señor Jesucristo estaba tratando de enseñar, ¿no? Para con ellos. Cobra sentido. De nuevo, otro ejemplo, ¿no? Que nos pudiera ayudar. Hay muchos pasajes, ¿no? Pero pues solo estoy tratando de dar un solo ejemplo para cada tema, para no ahondar mucho, ¿no? Para no ahondar mucho. Entonces, de nuevo, entiendo el contexto histórico, vaya, el conflicto entre judíos y samaritanos, y como que cobra sentido, ¿no? Y hay un impacto mayor si lo leo superficialmente, ¿no? Hay lenguaje simbólico, hay un lenguaje simbólico en las escrituras, y el lenguaje simbólico, pues, es una señal, ¿no? Que nos indica, que nos sugiere, pues, que hay un significado, que hay un significado, vaya. La diferencia entre un símbolo y un tipo, porque también nos encontramos con tipos, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tipo y antitipo. Y la diferencia entre un símbolo y un tipo es que el tipo se usa con frecuencia para hablar de una realidad futura. Y el símbolo, el tipo, perdón, es el que se usa para una realidad futura. Vamos a ver ejemplos, ¿no?
Uno de ellos, la serpiente de bronce. En el Antiguo Testamento, serpiente de bronce. Nuevo Testamento, Jesús en la cruz. Tipo, la serpiente de bronce, antitipo, Jesús en la cruz. Entonces, la serpiente de bronce era un tipo, una realidad que estaba hacia el futuro, ¿no? Mientras que el símbolo, pues se usa para una realidad presente. Esa es la diferencia. Símbolo, algo presente, tipo y antitipo, una realidad para anunciar algo hacia el futuro. Y de ejemplo tenemos Isaías 1:10, cuando a Jerusalén se le llama Sodoma y Gomorra en ese tiempo. O sea, debido a la situación en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén, vaya, se habían apartado de lo que el Señor les había dicho. Entonces, el Señor, Dios, a través del profeta Isaías, vemos, ¿no? Que se le da estos calificativos de Sodoma y Gomorra. O sea, usa el símbolo de esta ciudad de Sodoma y Gomorra, paganas, que hacían lo malo ante los ojos de Dios, que no toleró, vaya, el pecado de esas ciudades y las destruyó. Entonces, usa este símbolo para ilustrar lo grave que se encontraba la ciudad de Jerusalén. Tenemos otro ejemplo, Primera de Pedro 5:13, donde Pedro habla de Roma como la Babilonia. O sea, la Babilonia de aquellos tiempos también del Antiguo Testamento, vaya pagana, y todo eso, hablando muy probablemente Pedro de Roma y usando el símbolo de Babilonia para enseñarnos, ¿no? Que había tiranía de cierta manera en Roma, al igual que lo hubo en Babilonia, ¿no? Que fue muy cruel con los judíos y todo eso. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que son los lenguajes figurados. Vamos a empezar con la simil. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, con toda confianza puede ahí desactivar el micrófono, y puede exponer su duda. Si no, pues continuamos, ¿no? Vamos a ver ahora lo que son las figuras literarias o lenguaje figurado y vamos a empezar con la simil. Y un símil es una comparación, pero una comparación usando la palabra como. Entonces, eso es lo que nos ayuda a identificar una simil, cuando encontramos la palabra como, o sea, una comparación, pero cuando se usa la palabra como. Y hay tres ejemplos aquí, ¿no? Isaías 1:8, cuando se dice, y la hija de Sión, como enramada en viña, y luego dice, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Entonces se usa la palabra como, está haciendo comparaciones, y usando la palabra como. Entonces vemos otro ejemplo en Jeremías 23:29, el Señor Jesucristo diciendo, no es mi palabra como fuego, la que consume, no que purifica. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, o sea, lo duro, no lo hace pedazos. Se usa la palabra de nuevo como para hacer una comparación, ¿no? No es que sea un martillo, pero es como un martillo que quebranta. Y en Lucas 10:3, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, o sea, por lo peligroso que era, vaya, en aquellos tiempos, predicar el evangelio. Entonces, os envió como corderos, o sea, en medio de lobos, ante tanta maldad, ante tanto peligro, ¿no? Ante el devorador, vaya, no sé si más o menos se captó la idea, ¿no? Pero, o sea, un mensaje, que era peligroso compartirlo. Entonces, tan peligroso era que en cualquier momento el lobo pues ya vaya a tomar a un cordero y acabar con él, ¿no? Entonces, era un mensaje que a muchos les costó la vida, que muchos fueron martirizados, no solo los apóstoles, sino pues los primeros años de la iglesia, ¿no? Entonces, fue un mensaje que llevaron como corderos en medio de lobos. La siguiente figura literaria es la metáfora. Y el significado de metáfora es traslado o transporte. Ese es el significado, vaya, etimológico de la palabra metáfora, transporte o traslado. Y también es una comparación. La diferencia es que, pues, no se usa la palabra como, ¿no? No se usa esas palabras como para unir el cómo o el parece. Y nombra un concepto, ¿no? En lugar del otro. Y un ejemplo de ello es Juan 6:35, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, Jesús dice que es el pan de vida. Él no dijo, yo soy como un pan, o yo me parezco al pan, que de mí come no va a tener hambre. No, él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, Jesús
¿qué es lo que está haciendo aquí? Comparando su enseñanza, comparando, o sea, su persona, o sea, como el Hijo de Dios, comparando su persona como un alimento, vaya, que nos sostiene nuestro espíritu, sostiene nuestra alma, es nuestro alimento espiritual. Entonces, se está comparando. Adelante, Javi. Oh, sorry. Bueno, se me venía a la mente como la Iglesia Católica usa, usa lo del, La pues, cena, la cena, la comunión, ¿verdad? Y la Eucaristía. la Eucaristía, y escuchaba acerca de la transubstanciación, y Ajá. escuchaba a Pacheco y daba este ejemplo, ¿no? Cómo está hablando metafóricamente, dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero no lo puedes tomar literal, si es algo que te comes, sino que está metafóricamente diciendo, yo les voy a saciar el hambre, yo soy ese pan. Este, entonces, o sea, qué importante, ahorita que está viendo las diapositivas, ¿no? Ahorita que vemos la de simil y ahorita que estamos en la de metáfora, qué importante es comprender este tipo de lenguaje para tener una correcta interpretación de lo que estamos leyendo, ¿no? Y para luego exponerlo. Sí, sí. Por ejemplo, ahí va una pregunta, ¿no? Que yo creo que un católico va a buscarle muchas salidas, ¿no? Como dice Javi, está hablando metafóricamente. Ellos creen que en la cena, o sea, en la Eucaristía, Cristo está presente corporalmente en los elementos, solo porque dijo, este es mi cuerpo. Pero ¿cuál es la metáfora que podemos tomar ahí? O sea, imagínense, este es el pan, ¿no? Voy a agarrar este papel. Cristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hablando metafóricamente de que su cuerpo iba a ser, vaya, castigado por el pecado. Entonces ellos toman ese pasaje en un sentido literal. Hablaba Javi de la transubstanciación. Transubstanciación, yo creo que para ayudarlo a entender, una palabra que nos puede ayudar es el transgénero, o sea, un cambio de sustancia, trans y substancia, un cambio de sustancia, es decir, transubstanciación, lo que enseña la iglesia popular es de que esto es pan, imagínense que es un pan, ¿no? Esto es pan, o sea, es el elemento, pero su sustancia, aunque parece pan, pero su sustancia es el cuerpo de Cristo. Entonces ellos creen que se comen literalmente el cuerpo de Cristo, solo porque Cristo dijo, este es mi cuerpo, pero también dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, lo vemos aquí, pero hablaba, vaya, de una manera metafórica, ¿no? O sea, para enseñarnos, ¿no? La realidad de su persona, su enseñanza, que es nuestro alimento, el que me viene no tendrá sed jamás, o sea, habla de un alimento espiritual que secos, ¿no? O sea, que da vida, el agua en aquellos tiempos era vida, era purificación, entonces, cuando vemos, ¿no? Que es un lenguaje figurado, pues vamos a dejar de adorar en muchas ocasiones elementos que no es necesario adorarlos porque solamente era un lenguaje figurado, era un lenguaje metafórico. Entonces, como dice Javi, para no caer, y un muy buen ejemplo que trae, ¿no? Para no caer en eso mismo, a lo mejor no estamos, vaya, en la iglesia popular, a lo mejor no creemos que el cuerpo es literal, el cuerpo de Cristo literalmente, pero pudiéramos caer en eso, ¿no? En estar adorando, venerando demasiado a elementos, solo porque hay pasajes de la Biblia donde se usó un lenguaje figurado y nosotros caemos, ¿no? En una veneración extrema. Entonces, de nuevo, la metáfora en este pasaje es Cristo comparando su enseñanza con el alimento básico para sostener nuestro espíritu, para llenarnos. Viene también la metonimía. La metonimía, ¿dónde? Bueno, el papel, la metonimía. Metonimía es, ¿alguien levantó la mano? No, a mí no me parece, no sé. Ah, es que miré una manita que se movió. Fueron aplausos, fueron aplausos. Ok. Sí, es que no sé si vieron que partí la hoja y a veces hago cosas y no sé qué hago con el resto del cuerpo y no sé si los Mi, aventé y... fue mi error y a mí también no me gusta cuando dicen amén, cuando estoy predicando me distrae. Oh, no, yo porque ahorita volteé a ver dónde había aventado el papel que partí
y ya miré como que de reojo, pero no, fue por pregunta nada más como por si alguien quería aportar algo. No vaya a ser que deje el papel tirado y ahorita baje Lina y me regañe por haber hecho un tiradero de papeles. Seguimos con la metonimía. Esto es un cambio de nombre. Metonimía, su significado de esta palabra es cambio de nombre. Y pues, ¿qué es lo que, cómo se usa la metonimía en las escrituras? Pues cuando se usa un nombre, o sea, se cambia a una cosa, se le cambia un nombre, porque ambas pueden ser asociadas, ¿no? Pero se hace un cambio de nombre. Por ejemplo, a lo mejor las descripciones pudieran crearnos un poco de conflicto para entenderlo, pero a lo mejor ya con los ejemplos pudiéramos encontrarle sentido, ¿no? O a lo mejor soy muy malo explicando, pero con los ejemplos pudiéramos entender un poquito, ¿no? En Lucas 16:29 dijo Jesucristo, y Abraham le dijo, hablando de la parábola, ¿no? De Lázaro y el hombre rico, cuando el hombre rico le decía, permíteme ir y hablarle a mi familia y todo eso. ¿Y qué le dice a Abraham respondiendo, pero Cristo contando esta parábola, ¿no? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Por qué menciona a Moisés y a los profetas? Bueno, cambia el nombre de la ley y de los escritos sagrados proféticos por Moisés y los profetas y se asocian. O sea, Moisés y los profetas, o sea, lo entendemos, ¿no? Que está hablando de la ley de los escritos sagrados. Entonces, cuando Jesús explicó esta parábola, ya ellos entendieron que se estaba refiriendo a la ley y a los escritos sagrados, no literalmente a Moisés y a los profetas que no fueron contemporáneos, pero que Cristo se equivocó y cometió un anacronismo y mezcló a Moisés junto con los profetas en el mismo tiempo. No, Moisés fue primero, años después vinieron los profetas, pero cuando Jesús ilustra esta parábola y dice que Abraham le responde al hombre rico diciendo que a Moisés y a los profetas tienen, estaba hablando de los escritos sagrados, es decir, el Antiguo Testamento, vaya. Entonces hubo un cambio de nombre por algo por lo cual se puede asociar, en este caso Moisés con los profetas, y vaya, los profetas con los escritos sagrados, ¿no? Isaías y todos ellos. Y en otra figura que es la sinecdoque, perdón. La sinecdoque, esta palabra significa sin, no sé si recuerden que ya habíamos hablado de sinagoga, por ejemplo, sincronizar del conjunto sin, que es junto, de sin es junto, ek es de hacia afuera y tecomai es aceptar, recibir o aceptar. Entonces, lo que quiere decir es pues un entendimiento simultáneo, una una aceptación con algo simultáneo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, cuando una parte es usada por el todo o viceversa, cuando el todo es aceptado por una parte. Aquí un ejemplo, Mateo 6:11, cuando Jesús enseña al Padre Nuestro y dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Una parte, de nuevo el pan, por el todo. ¿Y qué es el todo? Bueno, Jesús usa la palabra pan, usando la sinecdoque, ¿no? Para representar nuestro sustento, nuestro alimento, nuestras necesidades básicas diarias. Entonces, se usa el pan por el todo. O sea, danos hoy nuestro pan de cada día, o sea, nuestro sustento diario, nuestro alimento. Él es nuestro proveedor, ¿no? Creemos en un Dios, vaya, proveedor que nos sustenta, que, como dice la Biblia, ¿no? O sea, todo lo que pasa no pasa sin que sea la voluntad soberana de Dios. Entonces, al enseñarnos Jesús, el Padre Nuestro, podemos entender que aquí hay una sinecdoque donde se usa pan, pero con la enseñanza de que detrás de esa palabra hay un sustento diario, ¿no? De nuestro alimento y de nuestras necesidades básicas. Está la personificación, y pues yo creo que es fácil, ¿no? De entender, y es cuando una idea, una cualidad, una cosa, pues se representan como personas, una personificación, se representan como personas. En Proverbios, por ejemplo, 8 del 1 al 3, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? O sea, se personifican tanto la sabiduría como la inteligencia, ¿no? Son personificadas como una mujer que habla, que clama en público, o sea, que ofrece un banquete, pero que también, ¿no? Castiga, que regaña, reprende a los necios. Entonces, la sabiduría
no es una persona, la inteligencia no es una persona, pero se está haciendo una personificación, pues para enseñar, ¿no? Lo que habla el contexto de Proverbios 8, ¿no? De la sabiduría y todo eso. Salmo 98:8, los ríos, dice, batan las manos y los montes todos hagan regocijo. O sea, los montes no tienen sentimientos, no tienen emociones, los ríos no tienen manos, pero, o sea, se está haciendo una personificación de la creación, pues para manifestar gozo. O sea, pero de nuevo, no es que los ríos puedan aplaudir o que los montes pueden hacer regocijo, sino que se está haciendo simplemente una personificación, ¿no? Donde, no sé, pudiéramos entender aquí como que toda la creación, ¿no? A una se une y alaba a Dios y todo eso, ¿no? O sea, Dios es el único que merece nuestra alabanza y probablemente, ¿no? Se está haciendo esta personificación para instarnos a que todo rincón de la tierra, o sea, no recuerdo quién decía que no hay un átomo o un rincón milimétrico en todo el universo en el cual Dios no diga esto es mío. Entonces, todo es del Señor, ¿no? Y aunque los ríos no tienen manos y aunque los montes no se pueden regocijar, pero es una enseñanza, ¿no? Una personificación que nos enseña, vaya, a que todo se le debe a Dios, ¿no? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces, de nuevo, no vamos a humanizar lo inmaterial, pero o sea, es una personificación simplemente, ¿no? Está también la apóstrofe. La apóstrofe es cuando palabras son dirigidas en un tono de discurso o exclamación, hacia una cosa como si fuera una persona. Yo hay veces que bromeo, ¿no? De repente que estoy hablando, no sé, con mi esposa y de repente ella está distraída y ¿me hablaste? No, le estoy hablando a la cama. Eh, yo sarcástico, ¿no? Pero hay apóstrofes en la Biblia donde palabras son dirigidas de nuevo como si se estuviera hablando se usa una cosa como si fuera una persona, de nuevo, casi como la personificación, ¿no? Pero un poquito diferente, porque se le está hablando a eso, ¿no? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Jeremías 22:29, tierra, oye palabra de Jehová, o sea, le está supuestamente hablando a la tierra, pero en realidad le está hablando a la creación, o sea, a los seres humanos, o en este caso al pueblo judío, ¿no? Que tenían que oír la palabra de Dios. O sea, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, cría hijos, o sea, una manera en que está reprendiendo a la nación, ¿no? De Israel, de que eran sus hijos, vaya, les dio todo y aún así se rebelaron contra Dios, ¿no? Salmo 148, versículos 3 y 4, otro ejemplo, alábenle sol y luna, alabadle cielos de los cielos, o sea, todo le alaba a Dios, ¿no? Pero como si le estuviera hablando, ¿no? A un elemento, no sé, no persona, no a una persona, pero como si fuera una persona. Está también el eufemismo, y ojo aquí, porque a veces nosotros hacemos eufemismo, con las groserías. A veces, por no decir, No manches. no manches, es un eufemismo. Cambiamos la grosería por manches y a fin de cuentas la intención era eso. O sí, yo creo que esa es la más común. Cambiamos la palabra por otra, para no decirla supuestamente, pero a fin de cuentas la intención sigue siendo pues lo mismo, ¿no? Aunque no con esa palabra, pero la intención sigue siendo la misma, ¿no? De nuevo, es cuando el autor, un eufemismo, cambia una palabra, cambia una frase menos directa, por otra, ¿no? Recorcholis, con Alberto Muñoz. Todos, yo creo que todos caemos en eso, ¿no? Yo creo que todos caemos en eso. Y pudiéramos decir, pero es que pues cuido mi boca de que no diga palabra vana, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero a veces ya desde el corazón no viene y ya en mi boca el no manches, ¿no? Entonces, no, a mí no me gusta decirla, pero es muy común, ¿no? El cambiar para no decir las groserías, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? De nuevo, cuando una palabra es desagradable, pero la cambias por una que no sea tan desagradable. Un ejemplo, ¿no?
¿Qué entienden ustedes? Voy a regresarla. ¿Qué entienden ustedes? Aquí voy a pedir voluntarios, o no sé si leyeron ya la diapositiva, pero por cubrir los pies. Cuando leemos, por ejemplo, que Saúl entró a la cueva a cubrir sus pies, y ahí estaba David escondido en esa cueva, ¿qué entendemos nosotros por cubrir los pies? ¿Alguien se ha preguntado eso o alguien ha investigado y tiene la respuesta? No, Échale, no tengo una Joshua. respuesta correcta, no tengo una respuesta correcta, pero creo que estaba haciendo del baño. Se le estaba viendo los Un, pies. un eufemismo, estaba tirando el topillo. Usaban túnicas. Entonces, cuando se agachaban a hacer del baño, o sea, pues la túnica se la aventaban hacia adelante, se cubrían sus pies. O sea, literal, se cubrían sus pies, pero era porque se descubrían la parte trasera para poder hacer del baño. Entonces, cuando Saúl se mete a la cueva a cubrir sus pies, pues le andaba del baño, entra a la cueva a hacer del baño, pues ahí tenía David la oportunidad de agarrarlo como al tigre de Santa Julia, pero pues no lo quiso hacer. Entonces, ese es, de nuevo, cuando una palabra es desagradable o puede ser muy ofensiva, ¿no? Puede ser muy fuerte, pero se cambia. Entonces aquí tenemos, ¿no? Que Saúl, dice cuando 1 Samuel 24:3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el campo donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, o sea, para hacer del baño. Y creo que hay versiones, no sé si Nueva Traducción Viviente lo traduzca como para hacer sus necesidades o algo así. Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, cubrir los pies es un eufemismo que significa ir al baño para hacer necesidades, pero para no poner esa palabra, pues ponen cubrir los pies. Entonces, yo creo que sí nos quedó un poquito claro, ¿no? Por el uso que hacemos nosotros muy común de esta figura literaria. Yo quería hacer un servicio de cubrir los pies, no manches. Ya me agüité. Así que cuando les digan, qué grosero eres, no, estoy haciendo eufemismos. Nada, no se crean, no, hay que tratar, ¿no? De no caer en eso. Está la ironía, yo creo que también todos, ¿no? Sabemos qué es la ironía, cuando el autor usa palabras que indican lo opuesto de lo que el lenguaje está declarando. O sea, la ironía. También la conoció y durmió con ella, Adán y Eva, y conoció a Adán a Eva, su mujer. O sea, no habla de, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Adán. Yo soy Eva. Quedé embarazada. Te acabo de conocer y ya quedé embarazada. O sea, no. Otra vez yendo al tema de los hermanos católicos, cuando dicen que pues, la perpetua virginidad de María, ¿no? Y la La Biblia dice perpetua. que no la conoció, hasta que se casaron, ¿no? Ajá. Pero ellos pues, o sea, no traducen, o sea, no interpretan bien lo que es conocer, no está hablando de hola, ¿cómo estás? Sino que no tuvo relaciones sexuales hasta que se casó ya con José. Oye, Joshua, y luego cuando les dices que también tendrían que enseñar de la perpetua virginidad de José, te salen con que no, que José sí tenía hijos en otro matrimonio, ¿no? Pero que María no. Entonces, pues no, y no conoció José a María hasta que el niño nació, ¿no? Pero habla, pues de nuevo, ¿no? De un acercamiento íntimo, ¿no? El acto sexual. Y yo creo que todo esto lo que estamos viendo, ¿verdad? Es súper importante porque yo creo que la iglesia pues tradicional, yo creo que tiene, o sea, tienen sus enseñanzas y sus tradiciones y fueron adoptando todos estos tipos de enseñanzas y ellos pues aprovecharon todos estos tipos de lenguajes como para adaptarlo porque tienen mucho, pues tienen las sus transacciones, la perpetua virginidad de María y todas estas cosas son porque ellos dicen es bíblico, ¿no? Pero son estos tipos de traducciones o de interpretaciones que ellos le dan. Ujú. Entonces yo creo que sí debemos estar bien vivos y en este tema. Y son muchas, ¿no? La sucesión apostólica de Pedro y que en la confesión, ya ves, de Cesarea de Filipos, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre, sino yo te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, cuando lo estudias, sobre esta confesión que dijo Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios,
Cristo iba a edificar su iglesia, o sea, el Hijo de Dios, ¿no? Sobre esta confesión. ¿Y qué dicen ellos? Oh, que He dice tenido, Pablo, hay un compañero que debate, ¿no? Que le gusta debatir. Él es católico. Y me gusta y porque he aprendido mucho de sus creencias y de cómo interpretan la Biblia. Y porque tienen un porqué, pero pues cuando tú miras el porqué es porque han torcido la Biblia a su parecer, como por decir otra de sus enseñanzas es el purgatorio. Y igual, otras malas agarran pasajitos, como por decir cuando dice la Biblia que y serás pasado como, serás algo así como por fuego. Y entonces ellos miran este fuego como un fuego purificador, ¿verdad? Ya después de la muerte, y como que no, está hablando acerca de las obras que van a ser probadas, ¿no? De tus obras son de hojarasca, de heno, encino, de piedras preciosas. Y te está diciendo, y tú ya eres salvo, ¿verdad? Y luego dice, pero así como por fuego, o sea, no significa que tus obras no van a ser probadas. Y ellos lo interpretan y lo tuercen, y no es que es como fuego, Dios te está purificando todavía de muerto, y pues está súper torcida la interpretación que ellos le dan. sí, y hacen una doctrina de una parábola, ¿no? Y si meditamos, vaya, en esto que está diciendo Joshua, de cuando no interpretan, o sea, no le dan una interpretación correcta a una parábola como esta, donde hay un purgatorio, donde te mueres y vas a un purgatorio para que sea, hasta que seas expiado por completo, ya puedes entrar. O sea, ¿y dónde dejan el sacrificio de Cristo, la expiación de Cristo? O sea, el purgatorio es un atentado directo contra la obra de Cristo. Entonces, Cristo no satisfizo la ira del Padre y todavía hay una condena todavía por purgar. Entonces, es un peligro, de nuevo, es un peligro cuando no prestamos atención a las figuras, vaya, literarias. Y de una parábola, o sea, se hizo la doctrina del purgatorio. Entonces, es de tener cuidado, como dice Joshua, para no caer en eso, ¿no? La ironía, vaya, un ejemplo lo vemos en Amós 4, del 4 al 5, donde se les dice, ¿no? A través del profeta Amós, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. O sea, a lo mejor me faltó leerlo más sarcástico, no más irónico, donde Cristo les está diciendo, vayan, hagan lo que quieran, revuélquense en el lodo, ya después vengan muy santurrones a traerme el diezmo y las ofrendas. O sea, es una figura literaria, ¿no? Donde Dios, a través de la ironía, está confrontando a un pueblo rebelde que hacía lo que quería. Yo creo que en este tema fueron los más citados, ¿no? Los católicos. Como los católicos, vaya, cuando están en un bautismo de niños, y sí, en la iglesia, bien solemne todo el asunto, pero saliendo del bautismo, ¿qué es lo que se hacen? ¿Qué es lo que hacen? Pues comprar cerveza y tomar y todo, o sea, una celebración, una ordenanza, un sacramento, algo tan sagrado como el bautismo, o sea, y van y se emborrachan, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? O sea, Dios les está diciendo, sí, revuélquense en el lodo, en el estiércol y hagan todas sus abominaciones. Sí, y después vengan y tráiganme sus ofrendas y sus diezmos. Entonces, es otra figura, ¿no? La ironía. Y está la parábola, ya ven, hay parábolas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Natán, cuando confronta al rey David, usa una parábola para confrontar, ¿no? La situación por la cual se encontraba el rey David. Paraboleo o parabalein, junto, o sea, separando, ¿no? La palabra parábola de junto o al lado de, y lanzar, es decir, cuando lanzas junto a, o sea, una enseñanza, vaya. Son historias breves, ficticias, que se usan para explicar verdades, en este caso, pues espirituales, ¿no? Y algunos ejemplos de las parábolas que pudiéramos decir más comunes es la parábola del sembrador, del buen samaritano, la higuera estéril, la oveja perdida, el fariseo y el publicano. Es decir, una ilustración, vaya, una historia breve, para explicar una realidad, ¿no? Una realidad espiritual, una verdad espiritual. Ya nos falta poquito, Está la hipérbole. Hiper es una exageración,
como de, es hiperceloso, o sea que es todavía más allá es hiperreligioso. Entonces una hipérbole es una exageración que se usa para enfatizar una enseñanza, ¿no? Una ilustración, una verdad. En este caso, el ejemplo que pudiéramos tomar es no caer como Orígenes de Alejandría, que leyó algo de los eunucos y interpretó mal y se castró. Entonces, es tener cuidado, en este caso, no caer en esto mismo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y quítatelo y échalo de ti. O sea, anduviéramos todos sin ojos, ¿no? Todos sin ojos, pero no está pidiendo automutilación, no está pidiendo que nos saquemos los ojos, que nos cortemos las manos, sino que es una figura, o sea, donde está usando a través de la exageración, para hacer énfasis en lo grave del pecado y pues lo importante que es nosotros, lo necesario que es tomar medidas ante eso para cortar con eso que nos está haciendo caer y alejarnos, ¿no?, de toda tentación. Entonces es una exageración para hacer énfasis en eso, en lo grave del pecado, y hacer algo, no quedarnos así nada más, como, oh, sí, híjole, qué feo, sí, pues hago cosas malas, no sé, digo chistes, obscenos, ¿no? Haz algo, haz un cambio, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? O sea, es una exageración, para hacer énfasis en eso, en la necesidad de hacer algo, de actuar. Está también la tipología, y aquí también es de tener cuidado en la tipología, para luego no andar encontrando tipologías por todos lados, ¿no? Es un método de interpretación que nos conecta. No sé si recuerden que hablaba hace ratito del símbolo, que era en el presente, y el tipo y el antitipo, que es tipo Antiguo Testamento, antitipo Nuevo Testamento. De nuevo, un método de interpretación que hace una conexión entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pueden ser personas, puede identificarse con personas, puede identificarse con alguna ceremonia, con algún evento, perdón, que prefiguran o nos enseñan una realidad más grande, un cumplimiento mayor. Y pues puede ser Cristo, puede ser la iglesia, entre el tipo y su antitipo, siempre existe, dice aquí la presentación, por lo menos un punto real, notable de correspondencia. El tipo lo es porque ha sido diseñado por constitución divina, con cierto parecido al antiguo. El tipo siempre prefigura a algo futuro. ¿Por qué está esta parte aquí? Para tener cuidado de nuevo de no andar buscando tipos y antitipos por todos lados. O sea, no, ya son diseñados por Dios, o sea, por Dios, y ya tienen su significado, para no andar nosotros buscando de nuevo como detectives, ¿no? Buscando pistas, buscando, o sea, no, debe de, es claro, hay un tipo claro un tipo, un antitipo son claros, y debemos de evitar eso, ¿no? Las imaginaciones forzadas, los tipos y antitipos forzados, productos, vaya, pues de nuestra falta, ¿no? No sé, madurez. Debemos de tener mucho cuidado. No podemos tratar, ¿no?, de probar un tipo y un antitipo o hacer doctrina por algo, pues, que Dios no ha indicado, por algo que Dios no ha indicado. Debemos de tener cuidado con eso, porque ya vimos ejemplos, ¿no?, que se han dado lugar a muchas falsas doctrinas de esto. Y aquí está, pues, algunos ejemplos, ¿no?, de tipos y antitipos. Por ejemplo, aquí no alcanzo a ver, pero lo voy a leer de acá, ¿no? Voy a agacharme un poquito, perdón. Un tipo, la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, o sea, el antitipo. Cristo es el antitipo, y anti pareciera una connotación negativa, ¿no? Como, soy anti Cruz Azul, soy antiamericanista, soy anti, pero no, en este caso es una figura literaria donde el tipo es la sombra y el antitipo es la realidad futura, ¿no? El antitipo es la realidad futura. Entonces, la serpiente de bronce es el tipo en el Antiguo Testamento, y Cristo es el antitipo, antiimperialismo yanqui, dice el Javi. Sí, pero ya ahí sería irnos a temas de política. Adán y Cristo. Adán, o sea, es el tipo, Cristo, el antitipo. En Adán todos pecamos, pero en Cristo, o sea, nuestro nuevo Adán, todos somos vivificados. Está el tabernáculo, el tipo, y Cristo, ¿no? En Hebreos, lo veíamos en Hebreos, el antitipo, ¿no?, del tabernáculo.
está Melquisedec y Cristo, y este es otro conflicto, ¿no? En algunos de que creen que Melquisedec era una preencarnación de Cristo y le dan atributos a Melquisedec. Yo en lo personal, yo no creo que sea una preencarnación de Cristo, yo creo que es un rey que existió en aquel tiempo y por lo mismo de que se conoce muy poco de él, es como un tipo del antitipo de Cristo, no de la realidad futura. Está Canaán y el cielo, está la Pascua y Cristo, Jonás y Cristo. De nuevo, algunos ejemplos de tipo, Antiguo Testamento, de una realidad futura mayor, el antitipo en el Nuevo Testamento. Y pues por mi parte es todo. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Pues nada más ahí activen el microfonito y pueden incluso dar un ejemplo, no sé, si quieren interactuar. ¿Cómo andamos, jovenazos? La neta está muy interesante la clase hoy. Siento que es súper importante tener estos conceptos, ah, porque solemos como caer en estos errores, tanto de interpretación como para interpretar por no conocer estos conceptos, ¿no? Estos conceptos literarios que es importantísimo. Este, y, y que pues, son herramientas que estamos agarrando para tanto para los que compartimos y que en un futuro yo veo aquí a hombres que por fe en un futuro van a estar compartiendo y qué buena onda que esté habiendo una formación antes de, ¿no? Muchos nos aventamos al ruedo y cuántas barbaridades no dijimos, y pues de repente seguimos diciendo, ¿no? Pero esto nos está ayudando a mejorar muchísimo, muchísimo. A mí me gustó muchísimo la clase. Todas las clases me han gustado, pero esta como que este, ah, pegó diferente. Creo que va a hablar el hermano José, ¿verdad? Oh, sí, está interesante, me gusta porque pues, estoy aprendiendo, ¿verdad? Y pues como dices tú, sí se van las palabras, hay veces que no quiere decir uno, pero las dice con otro significado, pero llega al mismo punto. No sé si escuche. Sí, 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 se escucha bien. Y pues la mera verdad sí estoy aprendiendo. Me está gustando aprender, pues porque pues no sé mucho, pero pues ahí voy, dando pasitos. Decían los filósofos de aquel tiempo, ¿no? Presocráticos y todos ellos,